Esta noche, en el rincón de las historias del juglar, mi hijo, ese desconocido, de C. B. Guilford. Había oscurecido cuando llegaron. Ante la puerta, el hombre vaciló con las llaves. Debido a sus temblorosas manos, no podía encontrar o el agujero de la cerradura o la llave apropiada. Por fin, el chico le cogió las llaves. Entraron. El chiquillo encendió la luz. «Esto parece un horno», comentó el hombre. Pero el muchacho rehusó abandonar su sonrisa. «Ya estamos en casa, papá», contestó. Empezó a recorrer las ventanas, abriéndolas, tras haber apartado los postigos. El hombre no se le unió en los trabajos caseros. Miró a su alrededor, como haciendo inventario de los muebles familiares. La cerrada y cálida atmósfera de la habitación no tardó en poner gotitas de sudor en su rostro. Pero no se preocupó por ello, ni siquiera para enjugárselas con el revés de la manga. «Papá, ponte cómodo». El chiquillo había regresado, siempre con su persistente sonrisa. Cruzó la estancia hacia el hombre y le abrazó brevemente sin embarazo. El hombre no hizo ademán de devolver la muestra de afecto. «¿Están abiertas todas las ventanas?», preguntó. «Sí, papá». El hombre miró atentamente a su hijo. El muchacho era casi tan alto como él, y aunque le faltaba la robustez madura del hombre, prometía corpulencia y poder. «Eres un chico muy fuerte para tus 13 años, Paul», dijo el hombre. «Sí», asintió el chico orgullosamente. «Soy como tú, papá». «Y Davy no era como yo, ¿verdad?» «No hablemos de Davy, papá». «Era mi hijo». «Pero ha muerto». Una sombra gris de preocupación se extendió por el semblante del muchacho. Como su padre había empezado a sudar. La humedad estaba impregnando su fina y tostada tez. «Ahora estamos solos, Paul, por primera vez desde que sucedió». El hombre se encaminó a la puerta y la cerró, impidiendo que penetrase por ella la ligera brisa. «Siéntate, quiero hablar contigo». «Estás muy cansado, papayito. ¿No podríamos dejarlo para mañana?» «Ahora, Paul, siéntate». El joven se acomodó en una silla. La expresión de su rostro era de total sumisión. «¿Qué le ocurrió a Davy?» «Papá, te lo he contado 100 de veces. Se lo he dicho a todo el mundo». «No me refiero a eso. Quiero que me cuentes lo que ocurrió realmente». «Te dije todo lo que recuerdo», respondió el chico con cautela. «Dijiste que la idea de ir a bañaros había partido del propio Davy». «Sí, dijo que este verano quería convertirse en un buen nadador». «¿Tú le animaste?» «No, le contesté que era demasiado pequeño y que no estaba muy fuerte». «Porque tú sabías que así aún tendría más ganas de ir a nadar, ¿verdad?» Siempre había envidiado a su hermano mayor, ¿no es cierto, Paul? Y tal y como debe hacerlo un hermano mayor, fuiste con él, ¿no? «Sí, fuimos a nadar juntos, no muy lejos. Entonces le dije a Davy, mejor será que regresemos ya». Creí que me había oído, así que empecé a nadar de regreso pensando que iba detrás de mí. Cuando ya estuve a medio camino miré hacia atrás y él no estaba. Estaba aún más lejos que donde yo le dejé. Había seguido nadando, alejándose de la playa, y pedía socorro». «¿Y entonces qué sucedió, Paul?» «Papá, ya te lo dije». El muchacho se levantó, se pasó una mano por los ojos para enjugarse el sudor, pero el dorso de su mano también estaba húmedo. «Siéntate, Paul, repítemelo». El muchacho estaba acostumbrado a obedecer. Se sentó de nuevo. «Sabía que no podía nadar hasta donde estaba Davy y luego regresar con él. Lo único posible era llegar a la playa y correr en busca del bote, y eso fue lo que hice». «¿Se puso el motor en marcha enseguida?» «No muy rápidamente, pero sí al cabo de 1 minuto. Entonces dirigí la vista hacia el lugar donde había visto antes a Davy,
figurándome que se habría hundido, pero volvió a reaparecer. Fui hasta aquel lugar, paré el motor y me eché al agua, pero no pude encontrarle. El muchacho se daba cuenta de que su padre no se había movido. Solo sus grandes manos se cerraban y abrían continuamente. Durante el silencio que siguió, contempló sus propias manos. ¿Eso es todo?, preguntó el hombre al fin. Sí. Esto no es todo. Casi de una sola zancada el hombre cruzó la estancia situándose al lado del chico. Este esperó, no osando mirar a los ojos de su padre, y se limitó solo a mirar sus nudillos. Las palabras del padre salían atropelladamente. Hay una cosa que nunca te he preguntado, Paul. Si realmente querías a tu hermano, ¿por qué perdiste el tiempo en ir a buscar el bote? Si le amabas, ¿por qué no nadaste hacia él para hacer lo que hubieras podido, aun cuando te hubieras ahogado con él? El hijo levantó la cabeza para encontrarse con la salvaje mirada de su padre. Por fin habló, con voz clara y reposada. Me alegro de no haberlo hecho, papá. Si me hubiera ahogado con Davy, te habrías quedado totalmente solo. El furor abandonó al hombre, súbitamente, dejándole lívido y temblando. Avanzó casi a tientas hacia la puerta, salió al exterior y aspiró el aire frío y vivificante. Sin acercarse, el joven se levantó y dijo casi para sí mismo: «Te quiero, papá». El hombre no volvió a entrar. «Vete a la cama, Paul». «Está bien, papá. Hasta mañana». «Sí, hasta mañana». El sol se levantó temprano, y el día se hizo caluroso antes de transcurrida media hora. El muchacho, acostumbrado a levantarse con el alba, se quedó dormido unos minutos más aquella mañana. Estaba cansado del viaje en coche, pero el calor y la luz le obligaron a levantarse. Se vistió descuidadamente. Al salir de su habitación, encontró a su padre de pie frente al hogar, mirando una fotografía colgada allí. Pero el hijo no se acercó. Por lo contrario, se dirigió hacia la puerta abierta para aspirar el aire matutino. «El lago está estupendo esta mañana», empezó a decir. «Nunca me di cuenta hasta ahora de lo extraña que es esta fotografía. Acércate y mírala, Paul. Tú y yo estamos a la izquierda, cogidos del brazo. Y tu madre y Davy están a la derecha. Sus brazos también tienen la misma posición. No es en realidad una fotografía de grupo. Parece dividida por la mitad». El joven se acercó obedeciendo. «Es como debe ser, papá. Yo te pertenezco. Davy pertenecía a mamá». «Davy también era hijo mío». «Desde luego, papá. Quiero decir que yo soy como tú y Davy no lo era. Nosotros tenemos cosas en común y nos gustan las mismas cosas. A Davy le gustaban las mismas que a mamá, los libros, los cuadros. Y ahora nosotros estamos juntos y ellos dos también. Tal vez sea mejor así, papá. Quiero decir, para mamá». El hombre le escuchaba como fascinado. Cuando su hijo acabó de hablar, dio media vuelta y se alejó con los hombros caídos, sin mirar a ninguna parte. Al cabo de unos momentos, se dirigió a una silla y se sentó con el rostro entre las manos. El niño le siguió y se arrodilló a su lado. «Yo sé que tú les amabas, papá», dijo suavemente a modo de consuelo. «Tú estabas en la ciudad trabajando para nosotros cuando en realidad hubieras preferido permanecer aquí. Le compraste a mamá todos los medicamentos que necesitó y pagaste las operaciones, y yo me cuidé de la casa, pero ahora se han marchado, y el pensar en ellos no hará que regresen ni solucionará nada». Fue un discurso desapasionado, muy largo para un chiquillo. Era la manifestación de una mente madurada antes de tiempo por una responsabilidad prematura. «Paul, dijiste que yo amaba a Davy. ¿Y tú, Paul?» «¿Yo? También, papá». «Le odiabas, ¿verdad?»
La pregunta sorprendió al muchacho. Abandonó su posición de rodillas y retrocedió un poco. Durante un rato estuvo de pie meditando. No, replicó al fin, no lo odiaba, papá, pero te quiero más a ti. La sencilla confesión quedó sin respuesta. El hombre siguió mirando al suelo, perdido en su problema. Al cabo de un rato el chiquillo se alejó. La conversación o la prueba o lo que fuese ya había terminado, y él lo sabía. La mente del niño era muy práctica y no tenía más que 13 años. Se fue a la cocina, se dedicó a la tarea de preparar el desayuno con la seguridad y pericia que solamente un niño sin madre puede llegar a adquirir. Cuando terminaron de desayunar, padre e hijo se dirigieron al embarcadero. El niño se mantuvo muy cerca del hombre. Se quedaron juntos de pie durante un rato, contemplando el lago. El sol brillaba caluroso sobre sus cabezas. El agua parecía invitar al muchacho, pero se guardó de mencionarlo. El bote estaba balanceándose junto al muelle, su fondo lleno de agua de lluvia. Con aire ausente el hombre lo observaba. «Alguien ha robado el motor», concluyó, sin desaliento ni alarma. «No, papá, lo llevé a casa». «¿Cuándo?» «Hace 3 días, antes de irnos». «¿Después de traer a Davy aquí?» «Sí, el motor está seco y a salvo». El hombre pareció estremecerse como si le hubiera saltado una súbita corriente de aire frío. «¿Querías salir en el bote, papá?» «No, Paul, ahora no». El niño contempló lánguidamente el agua una vez más, pero no se atrevió a decir nada. Juntos regresaron a la casa. Al muchacho le gustaba el agua. Cada día, cuando había concluido sus tareas domésticas, se ponía un bañador y bajaba al muelle. Allí permitía que el calor se apoderase de su cuerpo y a medida que transcurría el tiempo, el tostado de su piel se intensificaba. Con frecuencia, cuando hacía mucho calor, se sentaba en el borde del embarcadero con las piernas hacia el agua. Entonces, estirándose un poco, conseguía tocar el agua con los dedos de los pies. Pero de ahí no pasaba. Nunca se tiró para nadar. El chico era en efecto tan feliz que ninguna dificultad podía perturbarle. Su felicidad fue mantenida durante mucho tiempo hasta que su padre descubrió que faltaba la fotografía enmarcada. «Estaba muy vieja», explicó el muchacho con volubilidad. «Se cayó y se rompió el cristal. La puse en un cajón hasta que pudiéramos ponerle otro. Creí que tú querías que me ocupase de esas cosas». El hombre no replicó. El fuego que había empezado a encenderse en sus pupilas se extinguió lentamente. La respuesta de su hijo había sido tan abierta, tan franca, que no demostraba mala intención ni culpa. Y el muchacho pasó también la prueba siguiente al día siguiente, a la hora de cenar. «He estado buscando», dijo el padre. «No hay nada de Davy, ni sus libros, su colección de sellos, sus brochas, sus pinceles, ni incluso sus ropas. Parece como si Davy nunca hubiera vivido aquí». El joven se mostró sosegado aunque cauteloso. «Me cuidé de ello, papá», contestó simplemente. «¿Quién te lo ordenó?» «Nadie. Pero pensé que sería mucho más fácil para mí hacerlo así. A ti te hubiera resultado más penoso. Además, ese es mi trabajo». El hombre se levantó. Su cuerpo arrojó una sombra alargada sobre la mesa y el hijo permaneció sentado en aquella sombra. No había cosa alguna que realmente tuviera algún valor. Davy era pequeño y delgado. Yo no podía, por lo tanto, ponerme sus trajes. Tampoco quería sus sellos, ni sus libros, ni sus pinturas. Dejando todo esto por aquí, te hubiera recordado a Davy continuamente, papá, y te hubieras entristecido. Por eso lo quemé todo». El hombre se alejó encaminándose a la puerta abierta y miró hacia afuera.
Desde la mesa, el chico dijo: «Cuando mamá falleció, tú te llevaste todo lo de ella. Dijiste que no estaba bien tener la casa dispuesta como si en ella viviese una persona que ya no la habitaba». El hombre estaba sumido en sus pensamientos. Cuando se volvió hacia su hijo, había una expresión de profunda concentración en su rostro, en la curvatura de su boca. Habló al fin, lentamente, con gran dificultad. «He tenido terribles pensamientos, Paul. Quizá estaba equivocado». «¿Qué pensamientos, papá?» «Ahora ya no importan». El muchacho se le acercó y se abrazaron, sin temor al ridículo. Había lágrimas en los ojos del hombre, pero el niño se sentía demasiado feliz para llorar. «Eres todo lo que tengo, Paul. No puedo perderte. Si te perdiera, no me quedaría nada». Esto era bastante para el muchacho. A la mañana siguiente, el chico se levantó antes que su padre. El día era cálido como los precedentes. Fue a mirar el lago. Su vista le fascinaba. Una suave y amable brisa penetró por la puerta, acariciando su piel desnuda. Se sentía sumamente dichoso. Primero fue a averiguar si su padre aún dormía. Después se puso el bañador y se dirigió al muelle. Todavía dudó, víctima de graves temores, pero la atracción era demasiado fuerte. Primero se sentó junto al borde, con las piernas colgando, mojándose solamente los pies. No obstante, un momento después ya había sumergido todo el cuerpo en la deliciosa y fría y acogedora agua. Luego comenzó a nadar, al principio pegado al embarcadero, sin efectuar un gran esfuerzo, gozando del contacto del agua. Ocasionalmente sumergía la cabeza durante unos segundos y luego, al enderezarla, se quitaba el agua del rostro y sus ojos soplando por entre los labios, y se reía fuertemente, contento de la experiencia. Por fin empezó a nadar con energía, alejándose del muelle en línea recta. Sus brazadas eran largas y hendían el agua furiosamente. Era la clase de nadador cuyos progresos pueden ser observados y computados desde larga distancia. Ignoraba el espacio que había recorrido, pero cuando sintió que empezaba a abandonarles las fuerzas, dio media vuelta y se dirigió hacia la playa. En el trayecto de regreso, procedió con más lentitud, parándose de vez en cuando, flotando sobre la espalda o aguantándose en el agua, pues, aunque no estaba muy cansado, le gustaba mantenerse en forma, de manera que al llegar al embarcadero le fuera posible respirar con facilidad. Y fue mucho más feliz de lo que lo había sido en mucho tiempo, hasta que subió al muelle y se encontró con su padre mirándole de pie, y contempló su rostro. Estaba pálido y contraído, con los ojos muertos, helados. «Te vi desde allí», díjole el hombre. «Te vi por la ventana. ¿Suponías que no sé el sitio exacto donde encontraron a Davy? Conozco exactamente dónde fue, donde tu hermano pequeño se ahogó. Y ahora tú has nadado hasta aquel lugar y has vuelto nadando desde allí». El niño no podía hablar. Estaba de pie, cabizbajo, con su tostado y musculoso cuerpo limpio y brillante. El rostro del hombre se había puesto aún más pálido a medida que hablaba. Era una palidez húmeda, compuesta por partes iguales de horror y sudor. Las pupilas irradiaban un odio que el muchacho consiguió leer claramente. «¡Papá!», gritó el joven, al fin como un animal herido. Se precipitó hacia el hombre y le abrazó, asiéndole fuertemente con los brazos. «¡Papá, yo te quiero! Pienses lo que pienses de mí, te quiero». Las palabras salían a borbotones mientras abrazaba y acariciaba a su padre, queriendo demostrarle lo que le decía con la fuerza de su abrazo. Pero el hombre era más vigoroso. Cogió los brazos de su hijo con sus poderosas manos y lo apartó de sí. Los pies del muchacho resbalaron sobre el suelo húmedo y cayó. «¿Qué vas a hacer conmigo, papá?», le preguntó sin moverse. La voz del hombre
carecía de tono, como la de un muerto, cuando le contestó: «Es lo que estoy tratando de decidir», dijo y se apartó para contemplar el lago. Ni siquiera entonces, ni en los minutos que siguieron, se atrevió el niño a levantarse. Su padre no le prestaba la menor atención, por lo que se arrastró silenciosamente hacia casa. No desayunó. En cambio, se instaló en la ventana. Vio a su padre que seguía frente al lago, inmóvil, con las manos hundidas en los bolsillos, fija la mirada sin desviarla del lago. Vio las nubes que se estaban reuniendo sobre el horizonte y la desaparición del sol, y por fin la lluvia, que empezó suavemente, monótonamente. Fue la lluvia la que, por último, impulsó al muchacho a la acción. Vio a su padre inmóvil, de pie, mojándose y enfriándose, ya que con la llegada de la lluvia el tiempo había refrescado. Dejó la casa y se encaminó hacia el embarcadero. Desde una distancia de 20 pies o más, llamó: «¡Papá, ven dentro!». El hombre se volvió a mirarle, pero no hizo el menor ademán de seguirle. «Vamos a pasear en el bote», anunció. «Pero papá, está lloviendo y vas a enfriarte». «¿No querías un paseo en barca?». Las palabras salían tajantes, fieras, sin admitir réplica. «Pues bien, esto es lo que vamos a hacer. Trae el motor». El muchacho estaba intrigado, pero obedeció. El hombre dejó que lo hiciera todo. Achicó el agua con una lata, luego acarreó el pesado motor, trajo la lata de combustible, llenó y aparejó el motor, poniéndolo en marcha. «¡Todo listo, papá!». «Adelante, Paul». El hombre iba escudriñando el lago. El curso que seguían era perpendicular a la playa hasta adquirir velocidad. La lluvia se abatía sobre ellos. El niño temblaba un poco, pero no tenía conciencia de ello. Llegaron hasta el centro del lago y allí el hombre paró el motor. El ambiente, que había estado lleno de ronco ruido, se tornó en completo silencio. El muchacho miró a su alrededor. El agua estaba clara. Sobre la superficie del lago nada flotaba, excepto el bote. Después miró a su padre. Se contemplaron mutuamente a través de 6 pies de silencio. «¿A qué distancia dirías que estamos del muelle?». La pregunta llegó de repente, sin ser esperada. El muchacho quedó sorprendido, pero volvió a mirar a su alrededor, tranquilamente, antes de contestar: «Casi 1/4 de milla». Davy estaba a 1 centenar de yardas de la playa cuando se ahogó. Si hubieras podido nadar con él en aquel día, igualmente podrías nadar hoy desde aquí hasta el muelle, ¿verdad? El niño estaba meditando y habló con gran solemnidad. «¿Un nadador que pueda nadar desde aquí hasta el muelle debe ser capaz de arrastrar a una persona que se ahoga durante 1 centenar de yardas». El hombre asintió. «Existe una duda acerca de la distancia que tú puedes nadar, Paul. Ahora la resolveremos. Tírate al agua». Su padre estaba actuando de una manera extraña y el bote era muy pequeño, por lo que el niño casi estuvo contento de poder escapar. Se deslizó fácilmente por la borda, desapareciendo brevemente bajo la superficie y luego reapareció. Apartando la humedad de sus ojos, miró a su padre, aguardando instrucciones. «Continúa, Paul. Veamos si eres capaz de llegar hasta el muelle». El muchacho se alejó rápidamente con su rostro dentro del agua, nadando. Empezó vigorosamente, como si le persiguieran, enviando grandes salpicaduras con el ímpetu de sus brazos. El hombre le siguió con la vista durante un rato. Por fin puso en marcha el motor. El bote no tardó en adelantarse al muchacho. Manteniendo el motor a poca marcha, el hombre logró conducir la barca a la misma velocidad del nadador, delante de él. Tal vez habían cubierto ya 1/3 de la distancia hacia la playa, moviéndose al unísono, cuando el muchacho se paró. Su cabeza empezó a balancearse arriba y abajo, ahora abajo, luego arriba, y empezó a mantenerse en el agua. El bote, lentamente, empezó a alejarse. «Estás fingiendo que te sientes cansado, Paul», le gritó el hombre.
Espoleado por esta frase, el muchacho empezó a nadar nuevamente con mucho más esfuerzo y dificultad que antes. Durante unos segundos consiguió ponerse a la altura del bote, pero no pudo mantenerse a su paso. De nuevo empezó a sumergirse. Producía grandes salpicaduras y aquello que también señalaba su progreso disminuía rápidamente su brazada y su vigor. El hombre le miraba intensamente. Una vez hundió una mano en el agua. Su frialdad le sorprendió, pero la superficie, salvo por el impacto de la lluvia y la estela dejada por el nadador, estaba lisa, sin oleaje. El bote continuó su marcha hacia el muelle y la distancia entre él y el muchacho se fue agrandando. El hombre, con el bote, estaba a más de 2/3 del trayecto hacia su destino cuando oyó el primer grito. Fue claro y seguro, una estridente y conmovedora palabra que cruzó sobre el agua. ¡Socorro! Allí estaba la espuma, pero avanzaba muy lentamente. El hombre no viró el bote ni paró el motor. ¡Socorro, papá! El hombre giró el cuello para mirar. Parpadeó contra la lluvia que estaba cayendo con más fuerza. No podía distinguir muy bien, pero estaba seguro de haber visto la estela. ¡Vuelve, papá! Pero la estela seguía allí. Cuando el bote llegó al muelle, el hombre lo encalló, saltó al suelo, se quedó allí de pie, de cara al lago, mirando en silencio. Las salpicaduras del agua todavía estaban allí, solamente a unas 50 yardas de distancia, y se estaban acercando. Pero de repente cesaron. Una mano salió del agua tanteando el aire, haciendo la nada. Cuando desapareció, el lago se cerró por encima y la lluvia siguió cayendo. Entonces supo la verdad, porque volvió al bote y se dirigió velozmente al sitio del lago ya vacío. Empezó a trazar círculos y círculos hasta que el motor se paró, faltó de gasolina y el bote comenzó a ir a la deriva, desmayadamente. Pero el hombre continuó gritando a la callada profundidad del lago. ¡Paul! ¡Paul, hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Paul! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Paul! ¡Paul!